Bien, ya nos vamos conectando, vamos a hacer martes del libro, hoy en el capítulo 10, creo, de esta segunda temporada, y ya empieza a conectarse la gente. Carlos Moreno dice buenas noches, yo soy Cabeza por 86 se unió, Lili Sierra también se unió, HKRDO y Edwin.Jara se unieron, Yacita y La Torre JD, DJ. Se unieron, Análida Estrada se unió, aquí nos saludan todos, La Torre también dice que esto es gratis y que por eso le gusta, Paula Morales 11, Machado León Machado, un abrazo para León, Blanca Prada está conectada, Jorge Eduardo, buenas noches también, Ulloa Eugenio también está unido, ¿quién más? La Torre sigue saludando, Vaya Siturk. Ahí quedaron saludados los primeros. Daniel Hernández también se unió. Vamos a hacer martes del libro, creo que es el capítulo 10, si la cuenta no me falla, de esta segunda temporada, los 34 de la temporada anterior, que fue la 2023, están todos en el feed, ahí en los reels, lo pueden buscar con numeral martes de libro y ahí los encuentran todos, aunque los estoy pasando también para una página web, que es la página de las charlas de Jota, donde hay unos temas académicos y también estoy montando ahí los martes del libro poco a poco. Hace 8 días hablamos de las novelas bogotanas, de la trilogía de novelas bogotanas que escribió Germán Espinosa, y hablamos mucho de Espinosa, de las novelas, y dije que me había quedado gustando el tema de las trilogías. Esta semana vamos a hablar de la trilogía de la soledad del escritor español Juan José Millás, que es un libro que reúne 3 obras que fueron escritas en tiempos diferentes y que no fueron escritas pensando en una trilogía, pero que después algún editor, al leer las 3 novelas por aparte, se dio cuenta que había algo en común, y ese algo en común era la soledad. Y me llamó la atención que sea la trilogía de la soledad, porque siempre en la cultura nuestra asociamos la soledad con la tristeza, con la amargura, con el desconsuelo, a veces con el temor, a veces con la angustia. A muchas personas les asusta, les atormenta la soledad. A algunos otros nos gusta la soledad o para escribir, o para leer, o para momentos, no sé si llamarlos espirituales, momentos más interiores. Y para eso nos gusta la soledad. Entonces, al ver que había un libro que se llamaba La Trilogía de la Soledad, aunque yo ya había leído una de las novelas por aparte porque la había comprado, me pareció curioso que hubiese una trilogía de la soledad. Tiene 3 novelas de Millás. El desorden de tu nombre es la primera, La soledad era esto es la segunda, y Volver a casa es la tercera. En la primera temporada del año pasado hablamos de la novela autobiográfica que se llama El Mundo, de Juan José Millás, y ahí le dediqué gran parte de ese capítulo y de ese conversatorio, si lo quieren buscar, a hablar de Juan José Millás. Entonces no voy a hacer muchas referencias al escritor nacido en Valencia, sino que me voy a enfocar un poquito más al texto y a ese tema de la soledad que me llamó bastante la atención. Laura Pausini tiene por ahí una canción que se llama La Soledad. Hay algunos autores, John Wedor escribe, la soledad es lo más aterrador que hay, esto para esa mirada muy occidental de la soledad. Eugene O'Neill dice que la soledad de un hombre no es más que su miedo a la vida, mientras que otros como Oscar Wilde dice que en un mundo lleno de ruido la soledad es la canción más hermosa. Esa frase me encanta de Wilde. Y Marilyn Monroe decía que vivir sola es como estar en una fiesta donde nadie te hace caso. De la soledad se ha escrito mucho, pero digamos de entrada que las 3 novelas no hablan de la soledad, sino que hablan de historias donde la soledad es parte de la atmósfera en la que se desenvuelven las historias. Creo que lo dije bien. Incluso a Millás, cuando le preguntaron en el periódico El País por esta publicación, cuando publicaron la trilogía, él dijo: yo creo que no es tanto una trilogía de la soledad, sino más bien una trilogía de la identidad, unos personajes que están buscando su identidad y que para ello requieren ciertos espacios de soledad. Fue lo que definió Millás. Y ahí viene una pregunta que la voy a dejar en punta, pero que puede ser la que reúne la historia o las 3 historias y la que nos puede poner a conversar, y es
si la soledad es un espacio necesariamente de identidad, si cuando uno quiere encontrarse a uno mismo, la soledad es el camino, es el vehículo o es el escenario adecuado para hacerlo, porque por lo dicho por Millás es la trilogía de la identidad, pero el libro fue presentado así como la trilogía de la soledad. Digamos que en las tres novelas son personajes muy bien delimitados, porque Millás tiene una particular forma de delimitar sus personajes, que van en situaciones al límite y que están de alguna manera abocados a la soledad como paso previo para construir una nueva identidad, para recuperar la identidad o para cambiar su identidad. Esa podría ser una buena manera de resumir las tres historias. Las tres historias hablan de la identidad, de la soledad, de la apariencia, de la realidad versus el mundo de la ficción, de la literatura, de la vida, del yo, de los otros y de la búsqueda del propio yo. Tal vez lo mejor del libro para mi gusto es la entrada, digamos el prólogo que le hace Millás, que lo titula El síndrome de Antón. Y el síndrome de Antón es una enfermedad donde una persona se queda ciega y no sabe que está ciega. Es básicamente como encontré la mejor definición del síndrome de Antón, y él de manera casi que autobiográfica en ese prólogo dice que de alguna manera el escritor o escribir como ejercicio es una práctica de ciegos, y de ahí empieza a contar ese síndrome de Antón que en algún momento él padeció. Una ceguera donde el ciego o el enfermo ignora que no ve. Y en ese prólogo tiene unas frases brillantes. Voy a leer solo las frases porque me podría quedar hablando del prólogo y después no hablo de las novelas. El escritor es un tipo al que le duele demasiado la pierna que no tiene. Es una de las frases de Millás, que luego la refrenda en el libro de El Mundo, que fue del que hablamos hace un año. Escribir es una práctica de ciegos, también lo dice en este prólogo. Esta parte me parece interesante. Por lo general, perder el sentido en público da mucha vergüenza. El desmayo, que en otras épocas tuvo tan buen cartel, está completamente desprestigiado, sobre todo cuando la víctima es un hombre. A propósito, hoy es el Día del Hombre. Felicitaciones a todos. Pues digamos que es una fecha comercial que no la celebramos mucho, pero ya que lo mencionó aquí en este prólogo Millás, quedaron incluidos o quedamos incluidos. El análisis es una forma de pagar por hacerse seguir. Lo curioso es que aunque el que cobra es el analista, el detective eres tú. Está hablando de los análisis de corte psiquiátrico o de psicólogos. Y al final dice, termina hablando de Borges, que fue un ciego notable. Dice que Borges mantenía que la realidad pertenece al género fantástico, y es una idea a la que él se suma. Ahora sí les cuento las tres historias, no se las voy a espolear mucho para que no dañarle la lectura. Es un libro que se lee en un fin de semana, son novelas muy digeribles, muy fluidas. La primera, El desorden de tu nombre, es la historia de Julio Orgaz. Es un cuarentón, es divorciado, trabaja en una editorial, en una empresa que produce libros, y frecuenta permanentemente al psiquiatra que se llama Carlos Rodó. Carlos Rodó es el analista que está siguiendo su caso y que lo está acompañando en un proceso de terapia. Resulta que saliendo de la terapia, donde Carlos Rodó, Julio llega a un parque. Él ha tenido una pérdida. La mujer que era su amante, la mujer que era con la que compartía gran parte de su vida, había fallecido producto de un accidente, y por eso él empezó a hacer la terapia con el psiquiatra. Saliendo de la terapia con el psiquiatra, va al parque y conoce a una mujer que se llama Laura. Y de alguna manera él encuentra muchas cosas similares entre Laura y la mujer que ya había fallecido, que era Teresa Sagro, que era su amante, compañera, por definirla de alguna manera, aunque en la novela, pues la dimensión que le pone, uno queda confundido entre si es la esposa, la amante, la compañera, no sé cómo llamarla. Entonces, ha fallecido su pareja, busca apoyo psiquiátrico, y saliendo de donde el psiquiatra de Carlos Rodó, saliendo de una terapia, se encuentra y conoce a una mujer en el parque, y la mujer es una mujer casada que se llama Laura, y empieza a encontrarse después de cada terapia con Laura, y empieza una relación sentimental, afectiva,
con esta mujer. La relación, como dicen los papás, se consuma. La pasión que va sintiendo Julio, pues va, no digamos que reemplazando a su pareja anterior, sino que va encontrando una nueva relación. Pero cuando ya configura la relación con Laura, se da cuenta que Laura, que es casada, es la esposa de Carlos Rodó. Y Carlos Rodó es el psiquiatra de Julio. Y él le ha contado al psiquiatra, a Carlos Rodó le ha contado todo, pero no le ha dicho cómo se llama la mujer. Entonces se arma un triángulo ahí de suspenso, de un momento tenso, y a Julio se le ocurre la idea de matar al marido de Laura porque siente amenazada la relación con su nueva pareja. Se los voy a dejar hasta ahí, no les voy a decir qué pasa al final, pero ahí digamos que el aislamiento, la soledad de Julio lo lleva a buscar esa nueva relación, y en la soledad es donde a él se le ocurren todas esas ideas como la de matar a Carlos Rodó. Es muy buena novela, El desorden de tu nombre. Luego viene la segunda novela, es que quería contar el final, pero no se los voy a contar para que se motive a la lectura. La soledad era esto. La soledad era esto, es la historia de una mujer en crisis, es una mujer que se llama Elena Rincón, tiene un marido que no le presta atención y que ya prácticamente va de salida de la relación, que ya la está dejando, y ella tiene una crisis porque muere su mamá, Mercedes, y al morir su mamá ella entra como en una búsqueda, en un drama, y en ese drama prefiere la soledad a la mala compañía de su marido, que no significa mucho para ella. Entonces empieza a vivir su soledad, y el narrador de la historia, que va contando como un tercero lo que está pasando, empieza a desaparecer, y es muy particular la forma de escritura porque la protagonista empieza a tomar el relato, a asumir el relato, a asumir la primera voz. Se pasa de un narrador en tercera persona a un narrador en primera persona, que es la protagonista de la historia. Resulta que ella tiene una hija, la hija está embarazada, es decir, va a ser abuela, la hija va a ser madre, pero la relación con la hija no es muy buena, y la hija tiene a su hija, y a la hija la llama Mercedes en homenaje a su mamá. En homenaje a la mamá de Elena, que era la que había fallecido. Entonces ahí hay un tema con los nombres, con esto de las relaciones de los nombres de los antepasados con los que vienen a continuación. La mamá de Elena muere, Elena entra en crisis, la crisis la lleva a distanciarse de su marido, la crisis también ya se venía desenvolviendo con un distanciamiento de su hija tiene otra hija, ella se hace abuela, Elena es abuela, y su nieta se llama Mercedes, como se llamaba su mamá, que fue la que la llevó a ese momento de crisis. Hay una metamorfosis, incluso la novela tiene una cita de Kafka en la metamorfosis, la tiene en la página de entrada, antes de empezar el relato está la cita de Kafka, de alguna manera dando a entender que lo que vamos a leer en esta novela es una metamorfosis de Elena que se va transformando y que termina casada con Enrique, que fue con quien compartió toda la juventud, pero que termina esa relación mal, de la que había nacido la hija, que finalmente le da la nieta. Enrique es el esposo con el que fracasa. Al final hay un encuentro de lo que estaba buscando Elena, que era como en medio de la crisis buscar una salida, buscar un espacio más íntimo y más personal para ella, y encontrarle un sentido a su vida, que lo va encontrando con su nieta. Se los dejo hasta ahí porque luego también tiene un desenlace chévere. Y la tercera novela, que es Volver a casa, que es otra de las grandes obras de Millás, es la más larga de las tres, casi que es medio libro. Es una historia muy particular. Es la historia de Juan y José, que son gemelos. José es casado con Laura, José es un escritor, José desaparece, y Laura empieza a llamar a Juan, que vive en Barcelona, Laura vive en Madrid con su esposo, y empieza a llamar a Juan desesperada porque ha desaparecido su marido. Pero como Juan y José son gemelos, Juan viene a Madrid casi que
a suplir la presencia de José, de su hermano. Pero cuando digo casi que a suplir, es que él se ve enfrascado en un tema de identidad donde confunde los roles y él termina asumiendo la vida de su hermano José como si fuera su verdadera identidad. Uno ahí queda confundido un buen rato, en gran parte de la novela, porque uno no sabe si es una persona de doble personalidad, que a veces es Juan y a veces es José, o si es una persona, que creo que es la línea narrativa de la historia, que es Juan, que quiere reemplazar a su hermano José, que ha desaparecido y está quedando Laura. Entonces, él se cambia el nombre, asume las posturas corporales, los lugares, los espacios que eran de su hermano y la gente empieza a creer que ha aparecido. Y como eran gemelos, pues eran idénticos y la gente confunde al uno con el otro. Al cabo de varios años, porque se queda siendo José, al cabo de varios años quiere volver a ser Juan, quiere recuperar su identidad inicial y para eso necesita casi que volver a romper todo eso que ya había construido y eso genera un drama en la historia que es maravilloso y que lleva también a una profunda reflexión. Entonces, si ustedes miran, son 3 novelas, uno dice, bueno, pero es que la soledad no es la marca, la soledad es el ambiente, los escenarios, el espacio, porque además Millás, investigando un poquito, y eso lo dije creo que en el capítulo que hice sobre él el año pasado, Millás es un hombre al que le gusta los lugares un poquito oscuros, tranquilos, quietos, silenciosos, o sea, le gusta la soledad y le gusta la soledad para escribir, porque también lo confiesa en El Mundo, en la novela autobiográfica, a él le gusta la soledad, él se inspira en la soledad para escribir. Entonces, que le hayan llamado la compilación de las 3 novelas, la trilogía de la soledad, tiene mucho sentido, quedando esa reflexión, si la soledad es el escenario ideal para encontrarse a uno mismo, que si uno mira las 3 historias, pareciera que sí, y si uno lo habla desde sus experiencias personales, podría reafirmar que también. Voy a leer 2 o 3 frases, una de cada novela. Aquí tengo marcada la parte donde termina cada novela. Esta es. Entonces, voy a leer 2 o 3 frases de cada novela para ir cerrando. El desorden de tu nombre, por ejemplo, tiene 17 capítulos. El último capítulo es el que cierra la historia y dice: nunca un hombre alcanza mayor altura que cuando va sobre los hombros de su padre. Y esa novela cierra con el siguiente párrafo. Les voy a dar el cierre. Julio, ¿se acuerdan? Julio Orgaz, el cuarentón, que había perdido a su pareja y que se enamora. Esa historia se las acabo de contar. Entonces dice: Julio sonrió para sus adentros, abrió el portal, entró en el ascensor, apretó el botón correspondiente y entonces tuvo la absoluta seguridad de que cuando llegara al apartamento encontraría sobre su mesa de trabajo una novela manuscrita completamente terminada que llevaba por título El desorden de tu nombre. Bueno, ahí algunos dicen que hay mucha parte autobiográfica de Millás en sus novelas. Yo creería que sí. La segunda novela, La soledad era esto, no está capitulada, no tiene 17 capítulos como la primera, sino que tiene 2 partes, primera parte y segunda parte, y en esa segunda parte pues va cerrando. Por aquí tiene una frase: a veces abandonar un barrio cuesta más que dejar a un marido. Tiene unas frases categóricas. Esa novela termina con este párrafo: de súbito el sol se ha colocado de tal modo que no me deja ver. Por el ventanal entra una luz cegadora y blanca como la del cuarto de baño de un hotel. En medio de esa luz muy pronto irá corporeizándose una forma oscura y bella como la del diablo, pero apacible y dulce como la de la divinidad. Esa es La soledad era esto, que es la historia de Elena Rincón, la mujer que entró en crisis y que tuvo que buscar la forma en la soledad de hallar su identidad. Y la tercera novela, que es Volver a casa, que es todo esto, es larguísima, es la más gruesa, tiene también, esta está capitulada, tiene capítulos, 31 capítulos. Voy a buscar una frase para cerrar antes de regalarles. El cuerpo es la patria, pensó, el cuerpo es la patria cuando se vacía de miedo y no nos duele. Era uno de los personajes que estaba hablando. Y al final, una partecita de lo que dice al final, porque es un párrafo muy largo.
Dice por aquí, al apoyar la nuca sobre el borde de porcelana oyó un trueno y supo que había empezado a llover con desesperación. Pensó que la vida tenía un raro carácter sexual, puesto que todo en ella conducía a alguna clase de excitación venérea. Se masturbó despacio con los ojos abiertos, luego puso los ojos en blanco, sintió una paz indescriptible y se dejó llevar por ella a territorios que nunca antes había conocido. Sintió a la altura del cuello un bulto raro, como si bajo su piel enterrada hubiera una cadena. El cordón de plata, pensó, no es mal final para mi primera novela. Miren que en la primera y en la tercera novela la historia tiene que ver con escritores, y Juan José Millás es uno de los escritores españoles más agradables para leer en este siglo, y con una producción muy interesante. La trilogía de la soledad nos deja esa inquietud frente al tema de qué papel ocupa la soledad, si hay que verla como con temor o si hay que asumirla como escenario para la búsqueda de ese yo que a veces se nos pierde. Que la calle de afuera sea una extensión de la de adentro. Esa debe ser la escritura, dice Millás. Que la calle de afuera sea una extensión de la calle de adentro, un asunto de identidad. A todos muchas gracias, a todos los que se unieron, a los que lo vean después. Recuerden, se vale comentar, se vale repetir el capítulo, se vale compartirlo, y sobre todo invitar gente para que esté aquí los martes del libro. Tenemos un promedio de 500 visualizaciones por capítulo, que es muy alto comparado con el del año pasado, aunque el año pasado tuvimos 2 o 3 picos con algunos capítulos que llegaron a los 2.000 y 3.000 visualizaciones. Son números, no estamos trabajando por los números, pero es bueno saber que hay mucha gente que quiere leer, que le gusta que le abren de libros y que se dejan invitar a leer a Millás, muy recomendable. Chao a todos.